Bueno, ¿qué tal? Pues bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros. Este es nuestro primer podcast. Vamos a hablar sobre remates bancarios. Y estoy aquí con mi amigo y socio Roberto Mendoza, fundadores de 33 Capital. Y bueno, amigo, pues ya estamos aquí. Ya estamos aquí muy emocionados para todos ustedes, para agregar valor a sus vidas, que sepan que es un remate bancario y que tengan herramientas para saber cómo hacer las cosas, ¿no? Bienvenidos a todos donde quieran que nos escuchen, bienvenidos y ojalá les sirva y estén con nosotros en este gran proyecto. Así es. Amigo, no me dejarás mentir, desde que arrancamos este negocio ya más de un añito, nos hemos dado cuenta que hay mucha desinformación acerca del tema de remates bancarios. O sea, hay una superficie, ¿no?, sobre el tema de lo que la gente conoce. Pero ya entablando una conversación directa con inversionistas en algún despacho con un abogado, pues la realidad es que lo que saben, lo que conocen los inversionistas, personas incluso como tú y como yo antes de entrar a este negocio, pues no saben prácticamente nada. Entonces, pues nos gustaría empezar con estas dos primeras preguntas que son fundamentales. ¿Qué son los remates bancarios y cómo funcionan? Sí, bien lo dijiste, hay mucha desinformación al respecto. Incluso hay anuncios en internet que te hacen creer que estás comprando un remate bancario o que te hacen creer que vas a tener una ganancia abismal en tu primera inversión de remates bancarios. Exactamente, que le vas a dar al clavo como si nunca nadie antes lo hubiera hecho. Entonces, pues sí hay mucha desinformación y bueno, aquí les vamos a dar un poco de una introducción básicamente de lo que es un remate bancario y bueno, a lo largo de este año hemos aprendido que un remate bancario viene de una cartera vencida de un banco, es decir, una persona que se le otorgó un crédito hipotecario a través de una entidad financiera dejó de pagar durante un año, durante 2 años, incluso más tiempo, dejó pagar su hipoteca y al no tener una respuesta con el banco, al no tener un convenio para restablecer las mensualidades de su crédito, restablecer el crédito hipotecario con condiciones aptas para el pago de la hipoteca mensual, pues el banco decide congelar la propiedad y lo hace parte de su cartera vencida, ¿no? Así es. Hay diferentes tipos de remates, hay judiciales, hay bancarios, y en el tema de los bancarios, que realmente es donde nosotros nos especializamos, pues coincide mucho que la chamba es directamente con el banco, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ir al banco, que nos otorguen su cartera para nosotros poder promoverla y ofrecerla a inversionistas, ¿no? Para que hagan crecer su capital. Nos hemos dado cuenta que hay de entre un 30 hasta un 60, hasta un 100, incluso hasta 200% de utilidad dependiendo de cada operación, ¿no? Sí, aquí lo importante es que conozcas y que estés bien asesorado, ya sea por un despacho, por una firma importante de brokers que conozcan del tema. Eso es lo más importante. Yo no te recomendaría que lo hagas solo, no te lo recomendaría. Al final el despacho también tiene que ganar, al final el banco tiene que ganar y tú por ende pues también tendrás una utilidad muy interesante en el tema de remates. Entonces, pues no lo hagas solo, acércate, empieza a buscar despachos en tu ciudad, háblanos, tenemos varias ciudades, entonces no lo hagas solo. Algo que comentabas es como cuál es el principal riesgo al comprar un remate bancario, ¿no? Y lo que acabas de comentar, o sea, sobre todo cuando son primerizos, pues tratar de no hacerlo solo, ¿no? Siempre estar apoyado de alguien que ya ha recorrido ese camino para evitar fraudes, porque nos ha tocado gente que llega con miedo de que ya no quiere invertir en un excelente producto porque ya tuvo una mala experiencia, ¿no? El tío, la prima, el cuñado, etcétera. ¿Cuántas historias de terror no hemos escuchado acerca de eso, no? Entonces, bueno, pues alguien que ya recorrió ese camino por ti, pues simplemente seguirle los pasos y algo hacer énfasis en que los bancos no se dedican a vender propiedades. He ahí el negocio de los remates para personas como ustedes, como nosotros, en donde el banco lo que quiere hacer es recuperar una pequeña parte de la hipoteca, o sea, del préstamo que ya le hizo a una persona. Entonces ahí es donde entra este maravilloso negocio, ¿no? O sea, es por eso que tiene una gran utilidad para, como dice Roberto, ¿no? Entra ahí el abogado para ustedes
y ya pues si ustedes deciden pues arreglar la casa y quedársela para ustedes o darle vuelta al dinero, pues es una excelente opción. Sí, hay muchas historias de terror de que le pasó a un amigo o a un primo y bueno, ellos no estuvieron bien asesorados para la compra de este tipo de producto, ¿no? Algo que también es importante es que no metas todo tu dinero en este tipo de productos, ¿no? Porque ya sabemos que lo importante es diversificar y tener diferentes fuentes de ingreso y diferentes inversiones. Inversiones a corto plazo, inversiones a mediano plazo, inversiones a largo plazo. Entonces, también si me dices, oye, es que acabo de juntar 500,000 pesos, no inviertas los 500,000 en este producto, a lo mejor invierte 300, pones a prueba el despacho, nos pones a prueba y con eso vamos avanzando y también pues se va teniendo una relación más de confianza con el inversionista. Así es. También hay un producto alterno muy interesante que es el conocido como pool de inversión, que si un remate vale 1,000,000, ¿no? Que es una muy buena opción, a lo mejor 1,000,000 y se puede vender en 1,800,000, 2,000,000, estamos hablando prácticamente del doble. Y si no tienes ese 1,000,000, pues juntarse entre varios amigos, hacer un pool de inversión, como su nombre lo dice. Yo meto 100, yo meto 200, yo meto 500 y al final cuando la utilidad, el retorno de inversión regrese, pues ya cada quien se cobra lo que cada quien metió, ¿no? En proporción, así es. Ese es un muy buen esquema para la gente que empieza en el tema de remates bancarios. Amigo, otra pregunta que nos hacen muy común es qué hacer antes de comprar un remate bancario, ¿no? O sea, hemos hablado de qué es muy a la superficie, pero para la gente que nos escucha, que empieza en este negocio, ¿qué le recomendaríamos? O sea, antes de comprar, tienes que hacer paso 1, paso 2, paso 3. Yo creo que antes de comprar, primero, contáctanos. Ese es el primer paso, ¿no? Sí, sí, ese es el primer paso, contactarnos. Para ti como inversionista, lo más importante que tienes como garantía es una cesión de derechos. Esa cesión de derechos avala, una vez que la compras, es un documento, es un instrumento que se firma ante notario, donde avala que tú tienes ahora los derechos sobre la propiedad. No estás comprando un activo, eso es importante hacérselo saber a las personas que nos escuchan. No estás comprando un activo, no estás comprando una propiedad, estás comprando los derechos sobre la propiedad. Una deuda, exactamente, es lo que tú estás comprando, los derechos de la deuda sobre la propiedad. Entonces, no hay una escritura pública al momento de hacer esta compraventa. Lo que sí hay es una cesión de derechos. Esa cesión de derechos avala que tú ya invertiste un capital y que ahora tú tienes los derechos sobre la deuda. Ya no lo tiene el banco. Dígame el banco que quieras, ya no lo tiene. Ahora lo tienes tú. Ese es el segundo paso de la garantía que deberías de tener a la hora de comprar un remate bancario. Por ende ya sabes que existe una hipoteca, por ende ya sabes que se dejó de pagar y por ende es que tú tienes acceso a este tipo de producto, ¿no? Claro. Y ahí deteniéndome un poquito, a veces los inversionistas nos preguntan, ¿y qué pudiera pasar si el deudor paga la deuda y yo ya invertí, yo ya compré el remate? Bueno, pues básicamente el banco, como ya te cedió a ti los derechos, tú eres el nuevo acreedor de la deuda, eres el nuevo dueño. Entonces, si el propietario, el deudor, quisiera en algún punto, vamos a decir, que se sacó la lotería o que algún familiar le prestó el dinero, que eso nos ha pasado, yo creo que una en 1,000,000, o sea, es muy, muy escaso, esa persona tendría que pagarle al inversionista, ¿sí? Entonces, como dice Roberto, el dinero siempre va a estar ahí seguro porque ya tienes una cesión de derechos. Bueno, amigo, y para cerrar este bloquecito de qué hacer antes de comprar un remate bancario, como paso número 3, ¿qué podría ser? Como paso número 3, una vez que ya tienes la cesión de derechos notariada y firmada a tu nombre, lo siguiente realmente es esperar. Lo que sigue es un proceso jurídico, es un asunto, un juicio legal que tiene que llevar el abogado de tu confianza, pero debe ser también, eso es muy importante porque te acuerdas cómo nos ha pasado en, híjole, yo creo que 10 o 15 ocasiones que hemos tenido contacto con inversionistas y dicen, oye, pues yo voy a llevar a mi abogado al despacho para que platiquemos
pues cuáles pudieran ser los riesgos, ¿no? Claro. Y resulta que el abogado que nos llevan a platicar al despacho, pues es un abogado que se dedica al tema fiscal o es un abogado mercantil o que es experto en divorcios, entonces... Claro. Sí, no. Entonces, realmente el abogado no tiene conocimiento de lo que es un remate bancario y en lugar de ayudar a ese abogado al inversionista, realmente le siembra un miedo y siempre no te conviene, no inviertas ahí, es mucho rollo, te vas a tardar 2 años, entonces... Sí, los asustan un buen. Los asustan, es importante que sea un inversionista que tenga conocimiento, un abogado que tenga conocimiento en remates bancarios. Así es. Y del proceso que hablabas, que bueno, mencionar que este es un negocio de tiempo y no de un riesgo financiero como tal. Ya hablamos que el dinero siempre va a estar en garantía de la cesión de derechos. Entonces lo que nos queda, el único factor variable, pues es el tiempo. Muchas veces nunca depende del abogado como tal, ¿no? O sea, tiene que ir a los juicios, tiene que ir a los juzgados, etcétera, ¿no? Entonces son tiempos administrativos de gobierno que pues nunca se pueden calcular. Ese realmente que para nosotros creo que es el riesgo de este negocio, ¿no? Es puro tiempo. Pero nos ha pasado, no sé si te acuerdas, con un cliente que hay procesos o hay casos en donde pues las casas se dan solitas, ¿no? O sea... Sí, y incluso, digo, antes de entrar con ese tema, de las propiedades que vendimos en enero, el tiempo aproximado del juicio era de 10 meses. Sin embargo, pues no teníamos en cuenta cómo iba a llegar el tema de COVID a México y realmente fueron 2 meses que estuvo parado tanto registro público como los juzgados, no entraba ni salía nadie. Entonces al inversionista se le había dado un tiempo aproximado de entre 10 y 12 meses. Tal es el caso que para octubre o noviembre pues ya estaban esperando su rendimiento. Sin embargo, pues traemos 2 meses de atraso, ¿no? Entonces realmente el rendimiento pues se verá reflejado nuevamente en enero. Entonces eso es importante. Con la intermitencia que tiene el COVID es importante tener ahí pues por lo menos 2 meses de gap o 2 meses para decir al inversionista cuál es el tiempo real que se puede tardar el abogado, ¿no? Claro. Bueno, este fue un caso extraordinario, ¿no? Yo creo que incluso para cualquier negocio fue un golpe muy fuerte, pero sí, o sea, es algo que no depende, no está en nuestras manos, ¿no? Y mucho menos del abogado. Sí. Y ahora tú como inversionista que nos estás escuchando, ten liquidez para el primer trimestre del 2021, de acuerdo a las proyecciones que tenemos y a lo que hemos platicado con varios directores de banco. Desgraciadamente tendremos una cartera más amplia y van a haber mejores oportunidades de las que hemos tenido en el 2020. Entonces, ten liquidez, prepárate para las oportunidades y estar atento a lo que puede salir. Así es. Sí, qué bueno que mencionas, pues lamentablemente, ¿no? Digo, a final de cuentas esto es un negocio, no nos aprovechamos de nadie, simplemente una persona dejó de pagar su cuenta y el banco pues tiene que recuperar ese dinero, ¿no? Nosotros somos intermediarios y lo hacemos como negocio, ¿no? O sea, no lo vemos de manera personal y tratamos de que siempre sea de las mejores condiciones. Como te platicaba ahorita, me acordé de un cliente que traíamos una casa ahí en La Vista y el cliente incluso le dejó la posesión física inmediata. O sea, nuestro inversionista pagó y el cliente le dio la posesión física aunque el juicio durara 8 o 10 meses. Sí, para las personas que desconocen un poquito del tema, posesión física es cuando pues tú ya tienes las llaves de la propiedad y tienes acceso a la propiedad, incluso puedes vivir o tener cualquier... Pues, ponerla a rentar también. Ponerla a rentar. Con la posesión física puedes hacer realmente lo que quieras con la propiedad. Entonces fue un caso muy interesante que realmente esas oportunidades llegan a varios despachos y bueno, pues tienes que tener buena relación con los despachos porque si no, incluso ellos o nosotros mismos nos quedamos con esas oportunidades. Entonces, en ese caso que comentas, sí fue muy interesante de que pues el deudor sabía que ya tenía un gravamen, sabía que se había dejado de pagar y sabía que el proceso para quitarle la propiedad era inminente, ¿no? Claro. No, iba a estar sacando mes con mes dinero de su bolsa para
para defender algo indefendible. Así es. Entonces, bueno, pues para el inversionista feliz, ¿no? O sea, pagar y que en ese momento te dieran la casa, aunque el juicio se tardara un poquito más, pero pues ese es ya está como más tranquilo, ¿no? Sí, el proceso o el asunto jurídico tiene que continuar, ese por ley tiene que continuar hasta que el juez otorgue, digamos, ahora sí la propiedad al nuevo inversionista. Y en este caso lo interesante es que el deudor con un dinero, con una propina, accedió a salirse de la propiedad. Ya sabía el daño inminente que tenía su casa, o bueno, su crédito. Entonces un inversionista le interesó, compró la propiedad, se hace la cesión de derechos. A la semana el deudor se sale con su propina y bueno, el asunto jurídico ahorita sigue caminando, pero ya tiene acceso a la propiedad desde hace 3-4 meses. Así es. Me gustaría cerrar el tema con una línea del tiempo para que la gente las personas nos puedan entender un poquito todo el proceso que conlleva un remate bancario, ¿no? Nosotros ya lo hemos manejado como una línea del tiempo, sí, en donde hay un inicio y hay un fin para que la persona tenga la posición física y toda la papelería esté resuelta, ¿no? Así es. Entonces, como primer paso podría ser... El primer paso es, ya sabemos que nos contacte. El segundo paso es pues que también puedan tener acceso al expediente. Que lo vamos a platicar en el siguiente podcast. Los tipos de gravámenes para que ustedes también los conozcan. Pero bueno, el siguiente paso es tener la cesión de derechos, el instrumento firmado, el instrumento notariado. El siguiente paso es, ahora sí, llevar a cabo el juicio, dependiendo en la etapa procesal en la que se encuentre. A esto me refiero a que hay diferentes etapas en el juicio de un crédito bancario congelado. Puede ser inicio de demanda, que es la mayoría de los casos donde no hay un expediente, se entabla una demanda, posterior a eso hay una contestación de la demanda del deudor. Hay un proceso que es sentencia primera instancia, sentencia segunda instancia. Esto realmente es un tema técnico, es un tema legal. La siguiente es llegar a la etapa de remate. La etapa de remate es una de las etapas más importantes a lo largo del juicio. No sé si quieras agregar algo En esta etapa de remate es lo que hemos visto en las películas, ¿no? Que la gente va a las pujas y la persona está subastando las propiedades y ahora sí que se la venden al mejor postor, ¿no? Entonces aquí hay una muy buena oportunidad porque es a mitad de todo el proceso, ¿no? Antes de que te entreguen tu casa, y es una buena oportunidad para que tú vendas en ese momento si no quisieras quedarte con la propiedad, si nada más quisieras darle la vuelta al dinero, y esta es una oportunidad para que sea muchísimo más rápido, ¿no? Sí, tienes toda la razón, que al momento de comprar un remate puedes decidir dos caminos. Uno puede ser, me quedo la propiedad de manera patrimonial para ponerla a la renta o porque quiero vivir ahí, claro, ¿no? Siempre quiero vivir ahí. O el otro es, pues, darle un flujo, un retorno a tu inversión en menos de 12 meses. Entonces, dependiendo de cuál sea tu visión como inversionista y tu plan de inversión a mediano plazo, es lo que puedes hacer. En la etapa de remate, como bien comentas, si a lo mejor tú compraste una casa en 1 millón y el valor de salvamento es de 1,5 millones, en el juzgado y en la puja, tu valor de inicio será de 1,500,000 pesos. Entonces, si hay algún inversionista o alguna otra persona que le interese, ahí mismo tú puedes decidir, ok, me interesa, dame 1,500,000 pesos, te dan tu cheque de caja, vas y lo depositas. Y si no, pues se continúa con la puja. Tú al final ya tienes los derechos sobre la deuda de la propiedad. Así es. ¿Recuerdas el caso de una clienta que compró una casa, no recuerdo bien, como 2 millones, 2,5 millones, y el valor comercial era casi de 10 millones, 8 millones? Sí. Entonces ella nos dijo así muy claro, no, yo quiero la propiedad para mí, ¿no? O sea, me la quiero quedar. Sí. Y en la puja, o sea, le dieron la nota, la verdad. Y en ese momento dijo, pues dobló las manitas y dijo, pues sí, o sea, tengo dinero ahorita a la mano. Y después de esa propiedad le volvió a dar la vuelta al dinero como 3 veces. Sí. Pero hay gente que no va con la mentalidad de voy a vender en la puja, no.
Pero ya que empiezas a escuchar las cifras es bastante Si no interesante. mal recuerdo, creo que ella invirtió 2 millones de pesos para una propiedad, o sea, en avenida y en esquina, muy grande. Y al final creo que en la puja, no recuerdo si le dieron 7 millones o si le dieron 6 millones de pesos. Entonces, pues realmente, como dirían, la sacaron a billetazos. La sacaron a billetazos del juzgado y decidió moverlo, ¿no? Si ella hubiera querido hacer a lo mejor algún desarrollo o algún, desarrollo residencial vertical, lo hubiera podido hacer, pero realmente, pues, la sacaron a billetazos. Entonces, una vez que termina la etapa de remate, ahora sí, el juez te adjudica la propiedad. Este paso también es importante porque de aquí se deriva que ya se pueda llevar a cabo el desalojo de la propiedad. Normalmente pues, el 98% de las propiedades o de la cartera que tenemos sigue habitada por el deudor. Entonces pues hay que llevar un proceso de desalojo donde nosotros pues ya tenemos a un equipo de profesionales que nos apoyan en el tema, y una vez que se hace el desalojo ya tienes posesión física y ahora sí puedes escriturar a tu nombre y tener un instrumento pues, con mayor validez, ¿no? O que te serviría para hacer una compraventa entre privados o una compraventa con otra entidad financiera. Para eso es importante tener la escritura. Así es. Bueno, prácticamente ese ha sido toda la línea del tiempo. Todos esos procesos tienen que pasar una propiedad antes de que el inversionista obtenga su propiedad, ¿no? O sea, tenga la posesión física. Obtenga su rendimiento. Entonces, por eso hablamos de que los tiempos a veces son relativos. Nosotros ya por experiencia, pues, le damos algún tiempo en específico a cada propiedad, pero, pues, como el tema que hablaste de la pandemia, ¿no? O sea, son casos extraordinarios en donde, pues, nadie puede prever este tipo de cosas. Ahora, algo importante, hemos estado haciendo conferencias a través de Zoom todos los viernes. Entonces, si tú eres inversionista o estás interesado en el tema de remates bancarios, por ahí déjanos un mensaje en nuestras redes sociales para mandarte la invitación al Zoom que tenemos todos los viernes, que conozcas más a fondo, aparte de lo que acabamos de hablar aquí, pues uno, cuál es la disponibilidad que tenemos de cartera a nivel nacional, en qué ciudades, que conozcan más del tema y que podamos tener una conversación pues, casi face to face, ¿no? Claro, sí, con la nueva normalidad. Sí, entonces pues que nos sigan en nuestras redes sociales. Así es, 33 Capital, vamos a dejar aquí abajo todas las redes sociales. Por favor síganos, vamos a estar subiendo contenido de alto valor y pues nada, agradecerles su presencia, sus oídos, espero les haya gustado y pues a seguirle. Sí, síganos en Facebook, 33 Capital Inmuebles, Instagram igual, YouTube igual. Y si quieren estar con nosotros a través de Zoom, déjenos un mensaje para darles todos los detalles. Gracias por estar aquí con nosotros. Quédense para más episodios de Remates Bancarios con Itzin Contreras y Roberto Mendoza. Gracias.